Buenos días, gente, ¿qué tal? Ya esto se va acabando, poco a poco cogemos la normalidad y aunque no podamos hacer celebraciones con el Barañengo una, pues no quiere decir que no las podamos hacer desde casa, ¿no? Hoy vamos a hacer una recetica muy fácil, muy de aquí, muy de día de fiesta, como es un bacalao ajuarrero, ¿vale? Muy sencillo va a ser y espero que os guste. Lo que vamos a usar van a ser unos 4 dientes de ajo. Yo tengo ahí 500 gramos de bacalao desñigado desalado. Lo tengo ya en papel absorbente para que absorba todo el agua y luego ese agua no vaya a la salsa. Aquí tengo carne de pimiento choricero, que ya venden en botes hechas, o si no es hervir el pimiento choricero y rascarlo, una salsa de tomate normal, casera, como podemos tener, y 2 patatas. Y con eso vamos a hacer el bacalao ajuarrero. Lo primero vamos a picar el ajo lo más fino que podamos. Una vez que esté bien picado, lo vamos a meter a una cazuelica así con un poco de aceite y lo doraremos. Cuando nos empiece el ajo a bailar así, lo vamos removiendo y estamos atentos de que no se nos queme porque si no nos va a amargar todo, ¿vale? Una vez que está así, le bajamos el fuego a temperatura media y le echamos el bacalao. Ya tenemos el bacalao y lo vamos a hacer un poquito y que el agua que suelte se vaya evaporando, ¿vale? Una vez que suelte esa agua no quedará más que introducir una cucharada de la carne de pimentón, de pimiento choricero, perdón, y la salsa de tomate. Una vez lo tenemos así, vamos dejando que hierva poco a poco, ¿vale? Mientras hierve, lo que vamos a hacer con las patatas, las vamos a cortar en cuadraditos y las vamos a freír. Y una vez fritas las pasaremos a la elaboración. Un truco para cortar las patatas sin peligros, ya lo sabréis, imagino, es hacerle un tajo ahí y ya tiene base. Una vez que tiene base, de ahí no se va a mover. Y vamos a cortarla sin ningún problema. Hacemos así y así. O sea, cuando tiene la base hecha, no se nos va a mover. Nos van a salir unos cuadrados prácticamente iguales. Ya tenemos las patatas friendo y las pasaremos a un papel absorbente y de ahí a la perola. Ahora ya tenemos todo el conjunto y lo dejaríamos hervir 3-4 minutos y apagamos el fuego. Y esta receta queda mejor si la hacemos, por ejemplo, ahora, hoy a la tarde, para comer mañana, gana mucho sabor. Nosotros en este caso le hemos echado patatas, pero podéis echarle langostinos, gambas, lo que queráis, cada uno con sus gustos y, como no, un huevo frito. Y entre pan y pan, una delicia. Bueno, amigos, espero que os haya gustado.